tardes, Dios les continúe bendiciendo en este día. Nos encontramos nuevamente en el programa La necesidad de un profeta con el pastor Melvis Carrasco, y nos estará respondiendo una serie de preguntas conforme a la Biblia y el mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin a través de nuestro profeta William Omar Grande. Pueden suscribirse con nuestro canal Tabernáculo Zoe Hernando. Estamos abiertos a debates como las 7 edades, los 7 sellos, las 7 copas, la edad de la Odisea del vino, etc. También pueden comunicarse con nuestro número de teléfono más 58 0424 663 0488. Vamos a estar pasándole el pastor Melvis, que nos estará dando cosas. Buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, como dicen Hechos 4:12, ¿verdad? Que no es dado en el cielo y en la tierra un nombre a los hombres que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? En la de Efesios capítulo 1, verso 21, dice que nombre que se nombra en estos siglos y en los siglos venideros. En Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Ahora el pastor Melvis Carrasco, como de costumbre, nos está dando un pequeño análisis para luego empezar con las preguntas. Bueno, siempre venimos dando análisis, ¿verdad? De lo que es el programa, lo hemos titulado La necesidad de un profeta. Y Dios, conforme a la Biblia, ¿verdad? Vemos que Dios ha enviado ya 4 veces el espíritu del profeta Elías, ¿verdad? La quinta vez que viene para la tierra, no viene para nosotros los gentiles, viene Moisés y Elías. Bueno, el primer libro de Reyes, ¿verdad? Capítulo 17 habla de Elías Estivita, la primera vez que vino el espíritu de Elías sobre la tierra, ¿verdad? En segunda de Reyes 2:12 al 15 dice que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo la segunda vez que vino sobre la tierra. Segundo libro de Reyes del 12 al 15, ¿verdad? Dice, el versículo 15 dice que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el poder y el espíritu de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino sobre la tierra, Malaquías 4:5. Dice, aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea que Dios ha enviado ya 4 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra, ¿verdad? Por eso hemos titulado el programa La necesidad de un profeta, porque Dios envía un profeta cuando las cosas están fuera de control espiritualmente y naturalmente, ¿no? Para las dos cosas, y para advertirle a su pueblo, a sus hijos, para que se empareje, ¿verdad? Y para advertencia para el mundo, pues la instrucción que viene para el mundo, ¿verdad? Dios siempre, digamos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, en Malaquías 4:5, ¿verdad? No es mucho, dicen que, por lo menos las denominaciones dicen que es Juan el Bautista, y cuando la prédica de Juan el Bautista, el mundo no se acabó en candela, este mundo sí se va a acabar en candela. Y la quinta vez que viene el espíritu del profeta Elías sobre la tierra, en Apocalipsis 11:6, dice que el que cerró los cielos por 3 años y medio, el profeta Elías, y el que convirtió el agua en sangre, Moisés. Vienen 2 profetas para Israel. Ya la novia gentil se ha ido de aquí de la tierra, y hay la quinta vez que viene el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Entonces, el Malaquías 4:5, ¿verdad? No era Juan el Bautista, porque el mundo no se acabó en agua. Este mundo sí se va a acabar. Perdón, el mundo no se acabó cuando la prédica de Juan el Bautista no se quemó en candela. Este mundo sí se va a acabar en candela. Entonces vemos que Dios en simplicidad y en humildad, ¿verdad? En Malaquías 4:1 dice, viene el día ardiente como un horno. Los mismos científicos, la misma ONU ha dicho que el calentamiento global es irreversible, o sea que cada día el sol calienta más, ¿verdad? Y las montañas de hielo se están derritiendo, cosa que no había ocurrido nunca, ¿verdad? Ahí está Malaquías 4:1, viene el día ardiente como horno. Segunda de Pedro 3:7 dice que los cielos y la tierra están guardados para el fuego, o sea que este mundo se va a acabar en candela. Entonces vemos que Dios, ¿verdad? En simplicidad y en humildad ha enviado 4 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. La quinta vez Moisés y Elías, ¿verdad? Cristo velado en 2 profetas. Y siempre hacemos un análisis, ¿verdad? De lo que son las edades. Ya vimos las edades de Apocalipsis capítulo 2,
primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? Hasta Apocalipsis capítulo 3:14, que habla del hermano William Mario Branham. De Apocalipsis 2 a Apocalipsis 3:14, ahí están los 7 mensajeros que Dios ha enviado, ¿verdad? Para nosotros los gentiles. Después vemos los sellos, Apocalipsis 6:1, Apocalipsis 6:12, vemos el sexto sello. Ya sabemos que el séptimo sello es Apocalipsis 8:1 y Apocalipsis 10:1 es el séptimo sello, es el mismo Señor Jesucristo descendiendo, ¿verdad? Dándole todos los misterios a un ángel terrenal. Apocalipsis 17 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Vemos que después de los sellos vienen las trompetas empiezan para Israel, ¿no? Ya para nosotros los gentiles sonaron 7 trompetas, 7 mensajeros. Ezequiel 33:3, ¿verdad? En la atalaya sonaba la trompeta es allá era lo natural, aquí lo espiritual, ¿verdad? Allá era lo físico, aquí lo espiritual. 7 mensajeros han venido sonando, 7 trompetas para nosotros los gentiles, ¿verdad? Y aquí estas trompetas de Apocalipsis 8:7, Apocalipsis 8:12, ¿verdad? Suenan primeras 4 trompetas y el hermano Braja dice, en el mensaje de la fiesta de la trompeta, dice: Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra hasta el día de hoy, podríamos decir de Egipto, ¿verdad? Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. Apocalipsis 9 suenan 2 trompetas, Apocalipsis 9:1 y Apocalipsis 9:13 suenan 2 trompetas más, que serían 6 trompetas. Hermano Braja dice, Apocalipsis 9:1, la quinta trompeta fue la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. La sexta trompeta para Israel fue la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. ¿Ve? Y la séptima trompeta es Apocalipsis 11:15, Moisés y Elías. ¿Ve? En la séptima trompeta, suena, entra el tercer ay, Dios está purgando la tierra, está purgando los 144,000 y está purgando las vírgenes parto. ¿Ve? Y entra el milenio, ¿verdad? Entra Moisés y Elías, ¿verdad? Para quitarle el velo a los 144,000 que están en Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, ¿verdad? En segunda de Corintios 3:12 al 17, Pablo dice que hasta el día de hoy ellos tienen el velo y solamente Dios le va a quitar el velo a los 144,000 de Apocalipsis 7, 12,000 de cada tribu, 12 por 12, 144,000. Entonces vemos que después de la trompeta, ¿verdad? Viene la plaga, Apocalipsis 15:1, Apocalipsis 15:8. Ve 7 mensajeros, los 7 mensajeros mencionados en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? Ahí habla de los 7 mensajeros. Podemos ver que Apocalipsis 2:1 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo. Apocalipsis 2:8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Perineo escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín escribe al Apocalipsis 2:12, Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley. Y Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia la Odisea, William Mario Branham. 7 mensajeros para nosotros los gentiles. Y después vemos que después de las trompetas para Israel, ¿verdad? Vemos las copas de ira, los mismos 7 mensajeros trayendo las plagas y trayendo copas de ira. La vio en Jeremías 25:15, la vio el profeta Jeremías. Las plagas y las copas son juicio de Dios sobre las naciones, ¿verdad? Porque se han pervertido, se han faltado la palabra de Dios temporalmente. Cada mensajero trajo un mensaje, ¿verdad? Y dejaba caer un juicio de Dios temporalmente. Entonces vemos que después de las trompetas, ¿verdad? De Apocalipsis 8:7, Apocalipsis 9, Apocalipsis 11:15, las 7 trompetas, ¿verdad? Vemos las plagas y después vemos las copas, Apocalipsis 16:1 y vemos las copas de ira. Apocalipsis 16:2 vemos la primera copa, hasta Apocalipsis 16, verso 17, la séptima copa, que son juicios de Dios sobre las naciones, sobre la tierra, ¿verdad? Y después en Apocalipsis 10:3 vemos los 7 truenos para nosotros, son los 7 sellos, ¿verdad? Que Dios ha revelado a través del hermano William Mario Branham, y por eso es necesario que viniera un profeta. Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles, ¿verdad? Y después Dios pasa a lidiar con Israel. Bueno, esperemos que este breve análisis, ¿verdad?, sea de ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor. Dios le bendiga.
Bueno, le damos gracias a Dios por este análisis, estos acontecimientos que ya sucedieron, que están sucediendo y que van a suceder y que lo respalda la Escritura. Vamos con la primera pregunta, y la pregunta sería: ¿por qué Martín Lutero dijo que los judíos eran anticristo y que eran gusanos que tenían que ser eliminados? Bueno, Martín Lutero sin duda alguna fue el quinto mensajero, ¿verdad? Pero ya sabemos que Dios empieza las edades con un profeta que fue el apóstol Pablo y cierra las edades con un profeta que fue el hermano William Manuel. Lo que fue Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Martín Lutero, ¿verdad? Y Wesley fueron reformadores. No tuvieron la luz que tuvo Pablo y que tuvo el hermano Branham. Ellos eran reformadores, mientras que Pablo y el hermano Branham fueron profetas, ¿verdad? El hermano Branham, cuando pasó más allá de la cortina del tiempo, él dijo: si lo de Pablo pasa, lo mío pasa, porque yo prediqué lo mismo que Cristo. Martín Lutero, siendo un reformador, ¿verdad?, fue la luz que Dios dio en su tiempo, en 1520. La Iglesia Católica, ¿verdad?, venía en injusticia. Martín Lutero vio tanta injusticia, ¿verdad?, y era la luz que Dios le había dado a Martín Lutero, siendo un sacerdote de la Iglesia Católica Romana. Él estudió teología, ¿verdad?, pero Martín Lutero vio tanta injusticia que Dios le reveló a él, Romano 1:17, que dice: el justo por la fe vivirá, irá de fe en fe, de revelación en revelación. Martín Lutero dice eso a los judíos porque él no tenía salud, pero un reformador, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios, en Génesis 12:3 dice, Dios le dice a Abraham, ¿verdad?, que bendeciré a los que te bendicen y maldiciré a los que te maldicen. Igualito sucede con Jacob, que Jacob es figura de Israel. Dice con Jacob, Dios le dice: bendeciré a los que te bendicen y maldiciré a los que te maldicen. Y ya sabemos que Jacob estaba en los lomos de Abraham, pues, el padre de la fe. No sabemos que Jacob era nieto de Abraham, hijo de Jacob, y Esaú, hijo de Isaac, ¿verdad? Figura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Martín Lutero dice eso, lo dice como un reformador, ¿no? Y el hermano Branham dice que Martín Lutero le da cumplimiento a ese. En 1939, Adolfo Hitler, Mussolini, Stalin matan 6 millones de judíos por mandato de la Iglesia Católica, dándole cumplimiento a la palabra que Martín Lutero dice, ¿verdad?, que los judíos eran anticristos, que eran gusanos y que tenían que ser exterminados, ¿no? Pero Dios, ¿verdad?, no va a contradecir. Abraham un profeta y Jacob un profeta, ¿verdad?, y todos los profetas, aún el profeta Balaam, creo que está en número 23, quería maldecir a Israel en número 23, ¿verdad? Y cuando Balaam, que era un falso profeta, un profeta asalariado, un profeta pagado como hay en la actualidad, pero la mayoría de los profetas, ¿verdad?, son profetas asalariados, son profetas falsos. Él quería maldecir a Israel, ¿ves? Porque eran dos: estaba el Balaam, que era el profeta, y estaba Balaam, que era el rey. Y Balaam mandaba a maldecir a Israel, pero cada vez que Balaam, el profeta, iba a maldecir, salía la bendición. Entonces, lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir, ¿no? Entonces, ahí está que se cumple lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir, porque Israel, no todo Israel, no sabemos que en Israel está la LGBT, y todo meses atrás salió una marcha de la LGBT, de Sodoma y Gomorra de Israel, ¿verdad? Y vemos que Israel también, igual que la novia, pues allá son 144,000 salvos. Dios lidia con Israel como nación, ¿verdad? Vemos en Apocalipsis 7 que Dios lidia con Israel como nación, 12,000 de cada tribu. Igual aquí entre las novias gentil, también van a ser salvos los que son elegidos. Ya nosotros sabemos por conocimiento anticipado que en la actualidad hay 9 millones en Israel, pero todavía hay judíos esparcidos por muchas naciones, y creo que alrededor de todos los judíos hay 14 millones de judíos, pero de esos 14 millones de judíos van a ser salvos 144,000. ¿Ve? Ese es el pueblo de Israel. ¿Ve? Ese es el pueblo, esos 144,000, ese es el pueblo de Dios, ese es el pueblo espiritual. Los demás son reprobos, igualito que los gentiles. De la novia todo el mundo es novia, pero Dios trajo un profeta en ese y dijo: en la novia está el incrédulo, está el hermano facturado, pero está el verdadero creyente. Está el verdadero creyente, está el incrédulo y está el hermano facturado. Pues el hermano Branham dice: el creyente es como Abraham, como Pedro, ese es el verdadero creyente. Dice: como Noé, verdadero creyente. ¿Ve? Y él dice: el incrédulo es como los escribas, los fariseos, y el manufacturado es como Judas, muy parecido al verdadero. Ese es el manufacturado, muy idéntico.
Entonces Martín Lutero habla de eso, ¿verdad? Y dice eso de Israel porque él le fue dado cierta luz. Pues Martín Lutero predicó el justo por la fe. Mira, Martín Lutero, Dios le dio justificación, y la iglesia católica tenía espiritualmente, también estaba la iglesia en total tiniebla espiritualmente. Entonces no podía ver, simplemente y llanamente la persona ve hasta donde Dios nomás lo deja ver, porque en Romanos 9, ¿verdad? Creo que está en Romanos 9, 18, 19, dice que él se compadece de lo que él se quiere compadecer. Tiene misericordia de que él tenga misericordia. Entonces el individuo no va a ver más allá de lo que Dios le muestra. Cada uno de ellos trajo una luz. Pablo trajo una luz, Lutero, Dineo trajo una luz, Martín trajo una luz, Colombo trajo una luz, Martín Lutero trajo una luz, y Wesley trajo una luz, y el hermano Laja trajo otra luz. O sea, luz, hablando de luz espiritualmente. Ninguno de ellos podía ver lo que veía otro porque Dios le daba cierto límite. Hoy sí estamos en la plenitud de la luz. Y por lo tanto Martín Lutero dice ese porque Martín Lutero no era un profeta. La historia lo cataloga como un profeta, pero no como un profeta, fue un reformador, ¿verdad? Y por eso que Martín Lutero dijo eso, que no tenía la luz, la claridad espiritualmente para ver que el pueblo de Dios, Israel, ¿verdad? No es bendito. Vuelvo y te repito, en Israel ahorita está el espíritu de los escribas, los fariseos, está el espíritu de Coré, de Dantal, de Abirán. Está igual que todas las naciones. Cuando dijimos allá, ¿verdad? En el primer libro de Samuel 8, cuando ellos piden un rey, ellos pasan a ser igual que todas las naciones. La excepción son los escogidos, que los que Dios ha escogido en estos 2000 años, ¿verdad? Igual que la novia. Pues. Pero de resto Martín Lutero dice eso porque Martín Lutero no tenía la luz, ¿verdad? Y no era un profeta. Pues. Martín Lutero era un reformador, ¿no? Y los que fueron profetas fue el apóstol Pablo y el hermano Branham. Los demás fueron reformadores. Y hasta cierto punto Dios le permitió ver, por eso que Martín Lutero dice eso. Pero en Israel es el pueblo de Dios, que Dios lidia con Israel como nación y nosotros los gentiles Dios lidia individualmente. La segunda pregunta sería, ¿por qué la Iglesia Católica apoyó a Hitler y a Mussolini y a Stalin? Esto, ¿verdad? Ahí estamos el racismo, el fascismo, el racismo, el comunismo. La Iglesia Católica, ¿verdad? Es una iglesia política. Desde el año 325 Constantino une la religión con la política y pasa a ser una iglesia política, completamente política, ¿verdad? Como hemos venido hablando de los caballos, el engaño, el primer caballo, ¿verdad? Apocalipsis 6.2, ven y miren, mira aquí el caballo blanco, blanco significa engaño. Apocalipsis 6.3, ven y miren, mira aquí un caballo bermejo, bermejo significa rojo, ¿verdad? Política, persecución. De 606 a 1520 la Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes, ¿verdad? Porque ahí está viene el engaño, después no se queda ahí, el engaño engaña a los políticos, le pasa el caballo rojo, política y persecución de 606 a 1520 la Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes. Y el caballo negro, Apocalipsis 6.5, ven y miren, mira aquí un caballo negro, economía mundial, ¿verdad? 2 libras de trigo por un denario. Apocalipsis 6.7, la muerte, con 3 caballos. El engaño se refiere a la muerte, engaño. Política, muerte, y economía mundial, muerte. No tenían nombre, ninguno de los 3 tenía nombre, pero el cuarto caballo tiene nombre, que es la muerte. Perdón, y el arte le sigue. Entonces, ¿verdad? La Iglesia Católica, como es una iglesia política, ella se une con Mussolini, Stalin, ¿verdad? Y Adolfo Hitler para matar. Pero ellos bendecían el video que los papas de ese entonces, ¿verdad? Bendecían por los cardenales, los obispos, porque es una iglesia de jerarquía. Ellos bendecían a estos personajes para que fueran matar a los judíos. Entonces, como siempre hemos venido diciendo, ¿verdad? Que la Iglesia Católica de este lado mata 68 millones de protestantes y de aquel lado mata 6 millones de judíos. Adolfo Hitler, Stalin y Mussolini matan por mandato de la Iglesia Católica. Entonces ahí está, ella es política, pues ella es política y ella, siempre recordamos que ella dominó el mundo como Roma imperialista, Roma pagana, ¿ven? Ella se levantó, ¿verdad? Y su herida fue sanada, ahora ella se levanta como Roma papal, ella domina el mundo ahorita como Roma papal, o sea que el hombre más poderoso de la tierra es el Papa, pues, y ella domina el mundo como Roma papal, como Roma cristiana. Creo que por eso vemos ahorita los concilios mundiales de iglesia, vemos la federación de iglesia, vemos
el comunismo de iglesia, ¿verdad? Y esos tres hacen un boico, dice el hermano Blas, un boico, ¿verdad? Y todo ahí viene la marca de la bestia, que no es que le van a poner un china frente o en la mano a la persona, es la doctrina católica romana, la doctrina trinitaria, y todo aquel que no acepte su doctrina va a ser comulgado, no va a poder comprar, no va a poder vender, pues ella engaña al mundo completamente, domina la política y domina la economía mundial. El que domina la economía mundial tiene el control del mundo, y eso es lo que tiene la iglesia católica. El engaño, caballo blanco, el caballo rojo, política y persecución, y el caballo negro, economía, pasa la muerte. Los tres están vigentes ahorita, ¿verdad? Pasan al caballo amarillo, hacen una mezcla, ¿verdad? Ahí sí se le llama muerte. Dice, la muerte y el arde le sigue, ¿verdad? El infierno le sigue. ¿Por qué? Porque ella lleva con el engaño, con la política, con la economía mundial, ella lleva al mundo al infierno, a la muerte. Son 4 caballos muertos. ¿Ves? Entonces vemos que ahí está Dios en simplicidad y humildad mostrándole un pueblo, y por eso estos 3 candidatos obedecían orden de la iglesia católica, igual que si leemos Apocalipsis 17:2, ¿verdad? Dice que los reyes de la tierra han fornicado. Es una fornicación espiritual, ella ha fornicado con los reyes. ¿Quiénes son los reyes? Juan allá lo llamó rey, ahorita en la actualidad son los presidentes. Ella fornica con los presidentes de la tierra. Entonces ella tiene el dominio total porque ella controla a los reyes de la tierra, los presidentes que allá eran reyes, ahorita son presidentes. Entonces ella domina a los reinos de este mundo, ¿no? Porque en Mateo 4:4 la tentación le dijo, el diablo le dijo a Jesucristo, ¿verdad? Si apostró me adorar, todos estos reinos te daré. O sea que el engaño cada día es más grande, la política cada día es más corrupta, y la economía mundial cada día es más corrupta en el mundo, porque prefieren votar con el de comida y no dársela a las personas que están viviendo allá. Yo diría, como dijo el quinto mensajero Martín Lutero, ¿verdad? Que dijo que si el Papa es el vicario de Cristo, porque no va a ser el Vaticano, porque el Vaticano tiene riqueza que acaba con la pobreza del mundo, pero no lo van a hacer. Pero eso lo dijo Martín Lutero en 1520, que queda ahorita. O sea que así como hay extrema pobreza en el mundo, también hay extrema riqueza en la iglesia católica que nos haya que hacer con el dinero. Entonces ahí están, ¿verdad? Estos 3 candidatos obedecían la orden de la iglesia católica porque ella es política. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo perseguido. Desde Génesis, el pueblo de Dios es un pueblo perseguido desde Génesis, porque Caín mata a su hermano Abel. Y el pueblo de Dios es perseguido por causa de revelación. El pueblo de Dios, ¿verdad? Desde Génesis, ahí estaba la iglesia, la vid verdadera representaba a Abel y la vid falsa representaba a Caín. Ambos eran de la misma iglesia, más no del mismo padre, ¿no? Pero eran de la misma iglesia que era Eva. Eva figura, la mujer es figura de la iglesia de Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Es figura, primera de Pedro 3:6 dice que las iglesias obedientes son hijas de Sara, y las iglesias desobedientes son hijas de Jezabel. En Apocalipsis 2:23, ¿verdad? Dice que a sus hijos le ley de muerte, y Apocalipsis 2:20 dice que le ha dado tiempo a esa mujer para Jezabel que se arrepienta, pero no se quiere arrepentirse, que la iglesia católica no se va a arrepentir de la maldad que ha hecho en el mundo, ¿verdad? Y Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, la madre de la ramera, o sea, simbolismo, ¿verdad? Siempre recordamos que la Biblia se lee de 3 formas, se lee literalmente, simbólicamente y poéticamente, pero en estas 3 lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo. Mateo 11:25-26, él dijo, te alabo Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeño. O sea que para poder entender la Biblia tiene que ser Dios mostrándosela a uno mismo, como dice en Isaías 54:13, dice, todos los hijos de Jehová serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces el único que nos puede mostrar la Biblia, ¿verdad? Nosotros la podemos abrir literalmente, pero el único que la puede abrir espiritualmente, ¿verdad? A nosotros es el mismo Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, te alabo Padre, Mateo 11:25-26. Digo, te alabo Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeño. Mi pregunta sería, ¿persecución y pruebas son una parte normal en la vida de un cristiano? Eso es correcto. Si vamos, ¿verdad? De Génesis, y luego hemos marcado otra vez las 2 iglesias, Caín y Abel. Caín mata a Abel por falta de revelación. La persecución, el apóstol Pablo dice,
Primera de Corintios, ¿verdad? Dice Pablo ahí, si yo hablase en lengua humana o angelical y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que reprime. Si tuviese profecía, entendiese todo un misterio de tal manera que trasladarse los montes, dice Pablo, ¿verdad? Tuviera toda la fe, fe de revelación, ¿verdad? Y trasladarse los montes, ¿verdad? Y Pablo dice, si yo diera de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor de Dios, ¿verdad? En el cristiano causa tristeza, ¿ves? Y es un pueblo perseguido toda la vida. La manada pequeña ha sido aborrecida, ha sido odiada, ¿verdad? Por los mismos llamados cristianos, perdón, igual que Caín y Abel, ¿ves? Ambos iban a la misma iglesia, ambos creían en Dios, pero uno era asesino, ¿ves? Y en San Juan 6:2 dice el Señor Jesucristo que muchos matarán en su nombre y dirán que lo que han hecho lo han hecho en el nombre de Dios, pero en San Juan 10:10 dice que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. O sea que cuando una persona mata a otra persona, no lo mata por mandato de Dios. Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Esa persona mata porque en verdad el enemigo le ha puesto eso, igual que Caín. Aun cuando son religiosos, ¿verdad? Ellos creen que están haciéndole un servicio a Dios. Y Dios no viene a matar, el que vino a hurtar, a matar, a destruir es el diablo. Entonces vemos que de Génesis, ¿verdad? La iglesia de Dios siempre es perseguida. Nerón quemó a los cristianos, quemó la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. Quemó a su propia madre, Nerón, ¿verdad? La quemó, la arrastró en un caballo y le echó la culpa a los cristianos. ¿Ve? Y siempre el pueblo, la manada pequeña de Dios, los que tienen revelación, ¿verdad? Siempre han sido odiados, han sido perseguidos, han sido aborrecidos. Lo vemos ahí en Hechos 24:5, ¿verdad? Cuando ahorita es que los verdaderos cristianos, porque aún hay cristianos que todavía blasfeman de Pablo, pero en Hechos 24:5 dice a Pablo no se le decía al apóstol Pablo o bienvenido, nada de eso, más bien le decían esa plaga llamada Pablo. Esa plaga es una plaga es algo maligno, no algo es aborrecible, ¿no? Entonces así también, ¿verdad? Los verdaderos cristianos no son vistos bien por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece a los hijos de Dios, que es el diablo, ¿verdad? Y los religiosos, igual que Caín, también aborrecen a los hijos de Dios, aun cuando ellos dicen ser cristianos. Y eso se viene repitiendo desde Génesis hasta Apocalipsis, porque cuando el Señor vino a la tierra, ahí estaban los escribas, los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Ellos eran cristianos y ellos fueron los que pidieron la muerte del Señor Jesucristo, no la pidió el ateo, el comunista. La muerte del Señor Jesucristo la pidieron los mismos llamados cristianos, los mismos que estaban esperando al Mesías, ¿verdad? Ellos mismos son los que piden la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces así se repite la historia y se ha venido repitiendo siempre. De los verdaderos cristianos vemos ahí a Moisés, verdadero cristiano, por el altar a mirar, iban en contra de Moisés, y eran del mismo pueblo, eran de la misma tribu, ¿verdad? Y siempre iban en contra de él. Siempre el verdadero siempre es aborrecido y odiado por causa de la revelación, ¿verdad? Y los aborrecidos son los mismos. Así pasa en la iglesia católica, así pasa en la iglesia ortodoxa, así pasa en la iglesia denominacional, que al que medio tenga una lucecita de una vez lo excomulgan, igual que pasó con Martín Lutero. Martín Lutero fue excomulgado y fue mandado a buscar por el Papa de ese entonces para quemarlo vivo. Porque la iglesia católica lo que tiene es credo, dogma y mandamiento de Dios, igual que la iglesia ortodoxa, igual que la iglesia denominacional. Y muchos de este mensaje también lo que tienen es credo, dogma y mandamiento de Dios. No se guían por la palabra, por la Biblia, porque la guianza, el guía aquí es la palabra de Dios. Entonces, tiene que ser Dios con el individuo. Dios puede dar una revelación y agregarle a esa revelación más. Correcto, el hermano Braja, en traducción de las edades, dice que después de las edades vendrían los sellos y después de los sellos vendrían la trompeta y después de la trompeta vendrían las copas, y que como una exposición de una vela romana, nosotros tendríamos más luz, ¿verdad? En el mensaje Orden, Conducta y Doctrina, volumen 1, página 135, el hermano Braja dice ahí: mi papá visitaba a mi mamá en un TEN, una camioneta modelo T vieja, ¿verdad? Y él dice, si el hombre continúa así, se visitará en el espacio. Y eso se ha cumplido porque hoy tiene a Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Irán, ¿verdad? Y muchos países tendrán, Israel tiene científicos allá en la luna, en el espacio. Ya se están visitando en el espacio, lo que dijo el hermano Braja. Pero el hermano Braja dice en esa página
35 de orden y conducta y doctrina de la iglesia, él dice que del hombre espiritual. Cuando nos dirigimos al hombre espiritual, ¿verdad? El hombre espiritual se va a Modoy, se va a Lutero, a Wesley, a los pentecostales. Él dice, a mí no me importa lo que ellos hicieron, a mí me importa lo que Dios está haciendo, y dice el hermano Laje en esa página. Entonces, la revelación, ¿verdad?, que Dios ha dado es para un pueblo con percepción profética, un pueblo avanzado, como dice Proverbios 29, 18, dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. Y el hermano Braja dice que tendríamos más luz sobre luz, y él dice, también ahí dice, así como Dios prometió la simiente por Abraham, ¿verdad? Y después de Abraham la prometió por David, por la sangre de David, dice el hermano Braja, dice, Dios le añada más luz, más información, no es otra revelación, no es una revelación de valor. Dios lo que le pone más información a lo que ya está escrito, para que nosotros veamos con mejor claridad, porque San Juan 8:12, Jesús dijo, otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Ve? Y el que anda en la luz no tropieza, pero el que anda en tinieblas va a tropezar. La luz es la revelación. ¿Ve? La luz es la revelación, y cuando Dios nos muestra la luz, podemos ver es entender espiritualmente. En todas las edades digo, el que tengo oído oiga, el que tengo oído oiga. ¿Ve? Mateo 13:13 dice, viendo no ven y oyendo no oyen. No entienden, o sea que oír espiritualmente es entender, y ver espiritualmente es entender lo que Dios nos está mostrando, en toda la revelación de Génesis hasta Apocalipsis. Pero tiene que ser Dios con el individuo, ahí tiene que ser Dios con el individuo. La pregunta sería, cuando Pablo dijo de vosotros mismos se levantarán hombres perversos, ¿eso se estaba repitiendo con lo que dice ser del mensaje? Sí, correcto. Pablo, ¿verdad? El primer mensajero, dice en Hechos 20, 27, 28 y 29, Pablo dice de vosotros mismos, ¿no? Aquí en Hechos saldrán lobos disfrazados de ovejas, ¿no? Entonces vemos que del mismo mensaje saldrían, ya el hermano Braja también lo vio, ¿verdad? Las tres clases creyentes. Hechos capítulo 20, creo que está en el verso 28, el apóstol Pablo, primer mensajero, ¿verdad? Nosotros los gentiles. Verso 28, Señor, por tanto, miradlo. Bueno, del verso 27, Pablo dice, Hechos 20, versículo 27, dice, porque no he reducido a anunciarlo todo el consejo de Dios, toda la revelación. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, vemos que el primer mensajero, ¿verdad? Igual que el hermano Braja, después de Pablo, entraron los lobos, ya estaban ahí adentro, ¿no? Es que se quitan la máscara de oveja, pero son lobos. Entonces, igual pasa en el mensaje. Igual pasa en el mensaje, ¿verdad? El mensaje están ahí ocultos hasta cierto tiempo, pero después se quitan la máscara. Que han salido muchos falsos profetas. El mensaje, tenemos a William Soto Santiago, a un tal Félix Cocú de África, tenemos a un tal Moisés de Perú, tenemos a muchos hermanos poniendo al hermano José Braja. Por eso esto está fuera de la palabra. La Biblia habla de 7 mensajeros, y si hay un profeta entra en el ministerio quinto. Efesios 4:11 dice, Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros a fin de perfeccionar a los santos. Entonces vemos que hoy, ¿verdad? Igual que el apóstol Pablo, entran después de mi partida, Hechos 20:30, dice Pablo, de vosotros mismos. Dentro del mismo mensaje se levantarían hombres lobos, que son lobos porque son lobos desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Porque hay un hijo de Dios, una oveja, y Isaías 53, ¿verdad? Dice que nos descarriamos, Isaías 53:5, 53:6, ¿verdad? Dice que nos descarriamos como 53:7, nos descarriamos como oveja, ¿no? Entonces, un hijo de Dios es una oveja desde antes de la fundación del mundo. San Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Y en Mateo 7:15 el Señor habla ahí de los lobos, ¿no?
que están dentro del mensaje y que son muy parecidos. Quiero que tenga Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Ves? Por dentro son lobos rapaces. Entonces, ahí están los lobos, ¿ves? Están dentro del rebaño, pero cuando se va el líder, ¿verdad? Cuando se va el profeta, cuando se fue Pablo, se les quitan las máscaras, se desvían del mensaje. Y así hay multitudes de mensajes que se han desviado. Viaja y cada día uno ve más en la desviación. Claro, todo eso no es que eso no eran ovejas, esos son lobos, están dentro del mensaje para desviar a los que no son, porque las ovejas del Señor además el lobo se las puede comer, ¿no? Porque ellas están, el verdadero pastor, ¿no? de esas ovejas es el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Endereza mesa delante de mi presencia, de mi angustia. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por la noche. Ese es el verdadero pastor. Y el verdadero pastor va a guiar a la oveja a la palabra, no la va a guiar a un credo, a un dogma. ¿Ve? El Marcos 7:6, él dice hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías. Este pueblo de labio me honra, más su corazón está algo. Vemos hoy en día multitudes y millones, ¿verdad?, adorando a Dios del labio, ¿ve? Y honrando a Dios del labio. Pero cuando tú le aplicas la palabra se molesta. Y pasa con los católicos, pasa con las denominaciones, pasa con la iglesia ortodoxa, pasa con mucho de este mensaje, ¿ves? Que ellos creen que tiene el absoluto y el absoluto es la palabra. Así predicó Dios a través del hermano Braja un mensaje que lo tituló el absoluto. Y muchos hermanos del mensaje, ¿verdad?, se creen que tiene el absoluto, se estancan. Pero en el mensaje están las clases creyentes, ¿verdad? Y en el mensaje también están los lobos, porque se pasó en la primera edad, la edad de Efesios. Pablo dice, después de mi partida, y era un profeta, ¿verdad? Él vio lo que iba a suceder, porque un profeta, siempre hemos dicho, que un profeta ve tres cosas. Un profeta ve el pasado, ve el presente y ve el futuro. Igualito como lo vio Pablo, lo vio el hermano Braja. El hermano Braja predicó lo mismo y era un profeta igual que Pablo. Y Dios le reveló todos los misterios. Entonces ellos pueden ver que después de su partida Dios les muestra el futuro, que después que ellos se van a entrar lobos, ¿ves? Y en el mensaje han entrado muchos lobos. ¿Por qué? Porque hay demasiada desviación, porque están los lobos, desviando a los que no son, porque a la novia no la van a desviar. Y a una verdadera oveja tampoco se la van a poder comer. El lobo no se puede comer a la verdadera oveja, ¿verdad? Siempre y cuando la oveja se agarra del Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Y qué es Jehová? La palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mateo 24:35 él dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces ahí están los lobos dentro del mensaje y se repite la historia. Hoy los hombres, como dice en segunda de Timoteo 3, ¿verdad?, dice que hoy los hombres amadores de sí mismos ya están en el mensaje. Lo vemos en las denominaciones, lo vemos en la iglesia católica, pero estos hombres amadores de sí mismos ya están en el mensaje también. ¿Ves? Creo que está aquí en segunda de Timoteo 3:1, ¿verdad? Dice que también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evitar. Esto está en el mensaje. Estos no son ateos, no son comunistas, estos son llamados cristianos y ya lo están dentro del mensaje. Por eso que Pablo advertía, y Pablo dijo, después de mi partida sabía todo lo, después de la partida del hermano Braja han salido multitudes de interpretación del mensaje. Por eso que hay que quedarse con la palabra, con la Biblia y con el mensaje como Dios lo trajo a través del hermano William, hermano Braja. Y eso lo vio el hermano Braja, porque ya el hermano Braja predicó lo ungido en el tiempo del fin, predicó el mensaje de Satanás. Y uno de los mensajes más tremendos es ese, el ungido en el tiempo del fin, porque ellos son tan idénticos al verdadero como Judas. Y el manufacturado es el que engaña a los que no son, porque ellos son tan idénticos.
Entonces el hermano Braja habla de los unidos en el tiempo del fin, que ellos tienen la palabra, tienen el mensaje del hermano Braja, pero cuando tú le hablas de la revelación se ofende y se escandaliza, como predicó el hermano Cargaldona. La revelación ofende y escandaliza. También predicó un mensaje que lo tituló La revelación la oye poco. Eso es como está escrito en la palabra. Lucas 12:32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. Entonces, esos logos están dentro del mensaje, son tan idénticos, pero ya Dios nos advirtió a través del primer mensajero y nos advierte a través del hermano Braja. Entonces, ahí están los dos profetas diciendo lo mismo, porque el hermano Braja predicó lo mismo que predicó Pablo. ¿Ves? Ambos, ¿verdad?, fueron más allá de la cortina del tiempo y ambos regresaron, porque así como Pablo fue al tercer cielo, el hermano Braja también subió, ¿ves?, y bajó también, ¿ves?, y nos mostró lo que había allá, y Pablo también sube. Ambos subieron igualito, ambos pasaron más allá de la cortina del tiempo, ambos regresaron y siguieron predicando, pero ellos vieron el pasado, el presente y el futuro. La pregunta sería, ¿ser antipalabra es ser anti Jesús? ¿Y ser antipalabra es ser anticristo? Correcto, anti Jesús, antipalabra. Cuando uno dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es la palabra, Jesús es el verbo de Dios. ¿Ve? Y ante Jesús, antipalabra. Tenemos la iglesia antipalabra o anticristo, que es la iglesia católica, después viene la ortodoxa, después vienen las denominaciones, y muchos de este mensaje anticristo y en contra de la palabra. Eso es anticristo, claro. Hemos venido hablando de los 4 tipos de papas, ¿no? Está el papa católico romano, que es Francisco, después viene el papa ortodoxo de la iglesia católica ortodoxa, después vienen los papas de las denominaciones y después vienen los papas de este mensaje. Son 4 tipos de papas, ¿no? Entonces son jerarcas, ¿verdad? Ellos usan jerarquía, ¿ves? Y así también en las denominaciones, y así también en la iglesia ortodoxa, en la denominación y en el mensaje. Son jerarcas porque aún en el mensaje, ellos, como dice el hermano Braja dice, yo probaría un ministro por la palabra, pero hoy no. Hoy en el mensaje lo prueban en qué vehículo tiene, cómo viste, cómo habla, cuántos congregantes tiene, ¿ves? Qué iglesia, de qué tamaño es la iglesia. ¿Ves? Esos son jerarcas del mensaje ya. O sea, el mensaje se ha dominado, pero en el hombre, ¿ves? En el hombre, porque la novia no se va a dominar, pero como estamos hablando de los lobos, ¿verdad? Estamos hablando de los hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, que ya la iglesia católica ya no cabe ya en la iglesia católica, en la ortodoxa, en las denominaciones y aún en este mensaje. Entonces, ¿verdad? Ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad, de lo que es Dios, ¿verdad?, guiando a su pueblo, a sus hijos, cómo Dios, ¿verdad?, le muestra la jerarquía que hay ahorita en el mensaje, ¿no? Y excomulgan, ellos excomulgan igualito que la iglesia, que se critica a la iglesia católica, porque la iglesia católica excomulga, la iglesia católica etiqueta espiritualmente, no etiqueta espiritualmente, y después viene la iglesia ortodoxa, y después viene la iglesia denominacional, y muchos del mensaje hacen lo mismo, son jerarcas. No miren al hermano, como dice el hermano Braja dice, yo probaría un ministro si es un verdadero ministro, no por lo que tiene, ni cómo viste, ni cómo habla, ni la iglesia más grande, dice el hermano Braja, yo lo mediría por la palabra, él se mediría un verdadero ministro. No importa que tengan 2 congregantes, dice el hermano Braja, una iglesia pequeña, donde se reúne ese ministro. Pero hoy en día no es así, hoy en día el que prueba es el espíritu de la Odisea. Apocalipsis 3:17 dice, tú dices yo soy rico, y es el espíritu hoy en el espíritu de la Odisea, y está en el mensaje, porque el espíritu de la Odisea es materialista, que te miden es por cómo viste, cómo habla, qué casa tiene, qué vehículo tiene, cuánto dinero tenés, si no eres espiritual. Y ese espíritu está dentro del mensaje. Dentro del mensaje están las dominaciones, pero ese espíritu ha pasado a muchos ministros del mensaje y se dejan llevar por uno. No es que yo no prospere un hermano ni que tenga una buena iglesia, nada en contra de eso, pero hay que probarlo es por la palabra. Si quiere, gloria a Dios, pero vamos a ver cómo está la palabra. Y si no tiene, vamos a ver cómo está la palabra. Pero no podemos comulgar un hermano, como dice Santiago, porque Santiago amodestó a los hermanos allá, creo que está en Santiago 2, porque ellos se dejaban llevar, era por la... Veían un rico y lo sentaban en un buen asiento, le daban cafecito, le daban agüita, pero había un pobre y lo sentaban por allá o no le daban asiento, dice Santiago.
Entonces, Santiago dice que no hagamos excepción de personas, sino que probemos los hermanos por la palabra. No importa si es un hermano multimillonario, vamos a probarlo como está la palabra. Y si es pobre, también vamos a probarlo. No es la riqueza que dice que estamos bien con Dios, ni es la pobreza tampoco que dice que estamos bien con Dios, es la palabra. Si estamos conforme a la palabra de Dios, estamos bien con Dios. Si estamos conforme al mensaje que Dios ha traído, estamos bien con Dios. ¿Ven? Eso no importa si la persona es pobre o es rica, lo importante es que esté, porque así como hay pobres que están desviados de la palabra, también hay ricos, y así como hay ricos que están desviados de la palabra, también hay pobres, o sea, que viceversa. Ni es la pobreza ni es la riqueza la que nos va a llevar al cielo, ¿no? Pero hoy en día se le da más importancia a la riqueza, a los materiales, a los bienes de este mundo, ¿eh? Hoy cambia el versículo Mateo 5:3, creo que el Señor dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino, no, y dice bienaventurados los ricos, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que hoy se prueba todo es por la riqueza, no por la palabra, sino por la riqueza. Se mide el ministro por la riqueza, se mide por la congregación, se mide por el vehículo que tiene. ¿Ve? Y esos espíritus no son tan de allá. Cuando el hermano Braja, ¿verdad? Le decía, cuando el hermano Braja iba a esas campañas grandes, muchos ministros le decían, hermano Braja, el ministro se mide por los Cálida creo que se llamaba el vehículo más caro cuando el hermano Braja, ¿no? Y decía que si un ministro no tenía 3 Cálidas, no era un ministro de Dios. Entonces, el hombre más espiritual que Dios tenía en ese tiempo aquí en el planeta Tierra era el hermano William Mario Braja. ¿Ves? Entonces, ellos etiquetaban o acumulaban al hermano Braja porque no tenía riqueza. ¿Ves? Entonces, así, ese espíritu todavía hoy se ha crecido más. En aquel tiempo, ahora que hay que dar ahorita. Ahorita se mide al pastor, al ministro, ¿verdad? Por el vehículo, por la iglesia, por los congregantes, cómo vista, cómo se expresa, qué dramática tiene, entiende todo eso. Pues ya no lo miren ya por la espiritualidad, ya no lo miren por la palabra, por el tipo de revelación que tiene, sino por el dinero, pues, por el dinero y por la iglesia, por la congregación que tiene. La mayoría de las iglesias hoy son mundanas con el nombre de Dios, es decir, que esos ministros no se preocupan por llevar el conocimiento de la palabra, sino que se enfrascan más en lo que es lo material que viene aquí. Sí, correcto. Y el hermano Braja, ¿verdad? En la edad, él dice, un hombre criticaba, un hombre que no era cristiano, pues decía que él le daba indignación a este hombre, ¿no? Porque él veía que el ateo, el comunista, no iba a un libre pensador, él lo podía aceptar, esas personas, dice, ahí la edad de un libre pensador, dice el hermano Braja. Pero que el mismo cristiano vaya en contra de la palabra, de la Biblia. Eso es lo que se ve ahorita en la actualidad. Vemos que 98-99% de los llamados cristianos van en contra de la Biblia. Si tú te vas, por un ejemplo nada más, 1 Timoteo 2:12, cuando Dios a través de Pablo dice, no permito a la mujer ni ejercer ni enseñar dominio sobre el hombre. Ya hoy la mayoría dicen que no, que Pablo se equivocó. Ahí vemos una contradicción de lo que en la actualidad, porque hay mujeres apóstoles, mujeres profetas, mujeres evangelistas, mujeres pastoras, mujeres maestras del ministerio. Vemos que Dios nunca ordenó una mujer, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nunca ordenó una mujer sacerdota, y el hombre hoy la pone, es una contradicción. Y este hombre decía, veo como un ateo, un comunista, un libre pensador, ¿verdad? Yo se lo aceptaría, pero los mismos llamados cristianos van en contra de la Biblia, o sea, se van a una escuela bíblica, ¿verdad? Se estudian teología, estudian no para ir a favor de Dios, sino en contra de Dios. Entonces, volvemos al tema de la pregunta anterior, anticristo. Anticristo es antipalabra. El anticristo más grande del mundo es el Papa. La Iglesia Católica no cree a Cristo, la Iglesia Católica no cree la palabra. Ellos creen al Papa, y después del Papa creen a los cardenales, y después los obispos, y después los obispos. ¿Ves? Y así, pues ellos creen a la jerarca, ellos no creen la palabra. Igualito la Iglesia denominacional, en Apocalipsis 17:5, Israel la ramera, la madre la ramera. Vemos que la Iglesia denominacional, ellos creen, es lo que ellos creen. Una vez más, como dijo el hermano Braja, vemos hoy, una vez más el hombre dándole orden a Dios y no Dios al hombre. Hoy el hombre, el Papa le da orden a Dios, el Papa católico Francisco, el Papa ortodoxo, que se llama patriarca,
Los papas denominacionales también le dan orden a Dios y muchos de este mensaje le dan orden a Dios. Entonces vemos que, ¿verdad? El ateo, el comunista, el libre pensador se la aceptan, pero el hermano Branham dice, este hombre decía, ¿no? Un periodista famoso en ese entonces, se quedaba asombrado porque es como una muerte prematura, una muerte prematura porque una persona que va llegando a ser cristiano no va a favor de Cristo, va en contra de Cristo. Y anticristo, la cabeza de anticristo es el Papa, ¿no? Pero después del Papa viene la iglesia ortodoxa, que llama patriarca, ese es anticristo. Las denominaciones son anticristo, anticristo es antipalabra. ¿Ve? Y muchos de estos mensajes son anticristo porque van en contra de Cristo. Están los lobos disfrazados porque van en contra de la Biblia y en contra del hermano Branham, porque los anticristos, la gente cree que el anticristo es un ateo, es un comunista. El anticristo es muy parecido a Cristo. Y eso hay de engañar a la gente, dice, no hay anticristo, no, anticristo hay, pero por montones, ¿ves? Porque ya cuando una persona va en contra de la palabra es anticristo. Sea católico ortodoxo, sea denominación o sea este mensaje. Entonces, cuando el hermano Branham dice el anticristo, es más bien este versículo. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita la palabra profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que ellos no es que le quitan barbaridad a la Biblia, no, ellos son tan idénticos. Mateo 24 dice, serán tan parecidos que engañarán, si fuera posible aún, los escogidos, pero los escogidos no pueden ser engañados, la novia nadie la va a engañar, pero la novia es la palabra. Pero estos son tan idénticos, ¿ves? Por eso que anticristo, anti-Jesús es antipalabra, ¿ves? Son tan idénticos que engañarán, ¿ves? Pero no los pueden engañar porque a Dios no puede ser engañado. Y si nosotros tenemos a Dios, nadie nos puede engañar. Y dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. San Juan 14, 26, San Juan 16, 13, y nos recordará todas las cosas. Pero el anticristo es más bien es aquel que le quita o le pone una J, una tilde, ¿ves? Entonces, como dice Pedro, ¿no? Creo que está en segunda de Pedro 3:16, dice que los indoctos, los inconstantes tuercen las escrituras, ¿ves? Para su propia perdición. Anticristo es tan idéntico, tan parecido, ¿ves? Ambos siempre lo recordamos, ¿verdad? Que Cristo es la puerta, el diablo es la puerta. San Juan 10:1, San Juan 10:9, Cristo es la puerta. En Mateo 7:13 dice la puerta angosta es Cristo, la puerta ancha es el diablo, cada día se hace más ancha. El camino angosto es Cristo. San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? En Mateo 7 dice el camino angosto, Cristo, el camino ancho, el diablo, la puerta angosta, Cristo, la puerta ancha, el diablo. O sea que ambos son tan idénticos y anticristo es aquel que le quita una J, una tilde. Eso es anticristo, porque son tan idénticos y el mundo cree que anticristo es alguien que va en contra, ¿ves? Claro, vuelvo y te repito, el anticristo es el Papa, ¿no? Pero, y confieso, mucha gente no ve el Papa como anticristo, ¿entiendes? Porque el anticristo es la garra de la Biblia, pero no para llevarte al cielo, sino para llevarte al infierno. ¿Ves? Ese es anticristo. Si nosotros vamos en contra de la Biblia, somos anticristos, ¿entiendes? Entonces, ahí está, que uno se queda, en aquel entonces, ese periodista se quedaba asombrado porque él viendo que las iglesias van en contra, no van a favor de Cristo, sino en contra de Cristo. Se repite la historia, igual que Coré de Altar, Avirán iba en contra de Moisés, igual que los escribas, los fariseos, los saduceos. Vino el Mesías y lo crucificaron. Hoy el hermano Branham predicó un mensaje que lo titula acusación. Por eso él dijo, el hermano Branham dice en 1963, dice, hoy yo acuso al mundo, yo acuso al mundo religioso, dijo el hermano Branham, porque allá lo crucificaron en lo físico, en su cuerpo físico, en lo natural, pero hoy crucifican a Jesucristo en lo espiritual, crucifican la palabra. Y anticristo es antipalabra. ¿Quién destruyó a Cristo? El ateo, el comunista, un libre pensador. No, a Cristo, la crucifixión de Cristo la pidieron los mismos
llamados cristianos. Y hoy se repite la historia, hoy son los mismos llamados cristianos que van en contra de la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia no aparece alguien que se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la mayoría de las iglesias bautizan los tres títulos, Mateo 28 y 19. Él dijo, ir a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. En Hechos 2:38, Pedro dijo, arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre. ¿Cuál es el nombre? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hubo un hombre o una mujer en la Biblia que fuese bautizado en los tres títulos. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son títulos. Por eso que en Hechos 2:38 Pedro pone el nombre. Y Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagamos de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Anticristo es todo aquel que va en contra de Cristo. Y Cristo es la palabra. ¿Ven? Entonces vemos el caso de la mujer, vemos el caso de cosita, ¿verdad? Todo lo que sea en contra de la palabra es anticristo. Todo. ¿Ve? El primer anticristo es el Papa, anti-Jesús, anti-palabra, pero los hay en la iglesia católica, en la iglesia ortodoxa, en la iglesia denominacional, y muchos de estos mensajes son anticristos, porque van en contra primero de la Biblia y después van en contra del mensaje que Dios ha enviado, del profeta que Dios ha enviado. ¿Ve? Le dan interpretación privada a la Biblia, ¿ve? Y se desvían. ¿Ve? Pero el anticristo es alguien que es muy parecido a Cristo, anticristo, va en contra. Y al ir en contra de la palabra que es Jesús, somos anticristos. ¿Sí? Y ambos son tan idénticos. Volvemos a citar el mensaje, los ungidos en el tiempo del fin. Ambos se alimentan del mismo sol, ambos se alimentan de la misma tierra, ambos se alimentan de la misma agua, como dice en Mateo 5:48. Que Dios hace salir su sol sobre bueno y malo, sobre justo y sobre injusto. ¿Ves? Dios hace en Mateo 13:24, dice que está el trigo y la cizaña, y ambos se alimentan del mismo sol, que es el mismo Dios, de la misma agua que representa a Dios también, y de la misma tierra que representa a Dios. Ambos se alimentan, ¿ves? Y ambos le dan gracias a Dios, pero uno es trigo y el otro es cizaña, ¿ves? Uno será quemado y el otro será llevado al alfolí. Mateo 24:13, el trigo y la cizaña, ¿ves? Las dos puertas, los dos caminos. Jesús es el lucero, el diablo también es un lucero, ¿ves? Primera de Pedro 1:19 dice que hasta que el lucero brille en vuestros corazones, Jesús. En Isaías 14:12 dice, oh lucero, hijo de la mañana, el diablo, ambos. Jesús una estrella, Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel, la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En Apocalipsis 9:1 dice que cayó una estrella del cielo. ¿Quién es esa estrella? El diablo. ¿Dónde cayó el diablo? Del cielo. Ambos son tan idénticos. Ambos representan árboles. El árbol de vida es Jesucristo, Génesis 2:9. El árbol de la ciencia y del bien y el mal, el diablo. O sea que ambos son tan idénticos. Anticristo es ir en contra de la palabra, pero el anticristo lo que te le va a quitar es una jota, una tilde a la palabra. Ejemplo, como el caso de las mujeres. Hoy en día hay mujeres, ¿por qué? Porque los mismos hombres la ponen. En el caso del bautismo, ¿ves? No pueden ver el bautismo en Hechos 2:38. Dice, no, Pedro se equivocó. No, Pedro no se equivocó. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, así también en el caso del cabello de la mujer, que usan en el Primera de Corintios 11:14, dice que en lugar del velo les dado el cabello. Y así en muchas escrituras ellos tuercen las escrituras y le dan interpretación y van en contra de Cristo. Porque cuando ellos no tienen más argumentos, te dicen, no, Pedro se equivocó, Pablo se equivocó, Lucas se equivocó, Mateo se equivocó. Cuando le conviene, dice que se equivocó. Cuando no le conviene, dice, no, ahí sí no se equivocó. Entonces, en segunda de Corintios, segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios. O sea, todos fueron hombres, pero hombres inspirados por Dios. O sea que la Biblia fue escrita de Génesis hasta Apocalipsis por el mismo Dios. Dios utilizó al hombre como instrumento, pero el que la inspiró y el que dijo todo lo que está escrito aquí es el mismo Dios. Bueno, estamos llegando al final del programa, dándole gracias a Dios por esta revelación que le está mostrando a un pueblo escogido, lo escogió para darle esta verdad y para guiarnos, como dice su palabra, a toda verdad. Le invitamos para un próximo programa y vamos a estar haciendo el pastor Félix, que nos estará despidiendo. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, en simplicidad, en humildad, y
que lo que puedan ver, ¿verdad? Entender, porque ver espiritualmente es entender y oír espiritualmente es entender. Desde Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, 22 dice que tengo oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en los sellos dijo, ven y mira desde el primer sello. Apocalipsis 6, 2, Apocalipsis 6, 7 dice, ven y mira, ven. Mirar es entender y oír es entender espiritualmente. Esperemos que Dios nos ayude y que Dios nos siga avanzando, ¿verdad? Espiritualmente y que tengamos más luz. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén.